problema solo de justicia de jurados y no de justicia de técnicos, cuando se olvidan que los dos son seres humanos. Los dos tienen esposa, los dos tienen familia, hijos, amigos. O caminan por las calles. Cuando metieron a mi buena amiga Magali Medina a la cárcel, casi me linchan en la calle. Y cuando salió libre nadie me dijo nada. No existe la justicia mediática. Veamos a continuación cómo se ha desarrollado la justicia mediática en el caso del presidente Fujimori. La República es un excelente exponente para entrar a este análisis. Fiscalía chilena, extradítenlo, bueno. Pruebas lo incriminan con Colina. Vemos el contenido de ese diario y la pregunta es ¿cuáles? ¿Sobre qué análisis? O La República el 27 de agosto, estamos hablando del 2007. Creo que estamos febrero del 2009. Ordenó los asesinatos. En agosto del 2007 ya la República tenía una bola de cristal, o seguramente Ángel Páez había hecho un profundo estudio de la teoría de la prueba y ya él podía determinar que Fujimori ordenó los asesinatos. Eso que resulta un problema complicado que el tribunal tiene que resolver y que nosotros todavía no comenzamos a tratar. Ya en el agosto del 2007, la República establecía, ordenó los asesinatos. No se le acusa de haber ordenado los asesinatos, se le imputa haber ordenado los asesinatos. Vamos a investigar si ha ordenado los asesinatos. No, ordenó los asesinatos. Anterior. Fujimori alentó a Colina, marzo del 2008. O sea, ¿ya para qué vamos a hacer este juicio? Ya la República nos ha indicado de que el presidente Fujimori alentó al grupo Colina. Seguramente iluminado por alguno de estos protagonistas del juicio mediático que creen que un informe de inteligencia del Ministerio del Interior puede ser la prueba de una política de Estado en la sierra. Ya vamos a ir eso a un momento. Si eso es jurídico, eso es periodístico. Si no, los atestados condenarían. ¿No sufrimos cuando los atestados condenaban a los procesados por terrorismo? ¿No peleábamos contra eso? ¿Que sobre un atestado policial no se debe condenar? Ya se olvidaron. Fujimori ordenó las matanzas, mayo del 2008. Septiembre del 2008, el comando clandestino de Fujimori. Por eso es que Jaime Bailey llama a Rosita Chu. El comando clandestino de Fujimori. Fujimori tenía el control del destacamento Colina, ahí aparece muy vigoroso el fiscal Guillén, lo cual me parece muy bien, pero debo decirles que en todos estos años nunca he tenido el honor que la República me dio un espacio. Ni una sola entrevista, seguramente porque soy muy feo. O en enero del 2009, en pleno juicio, Fujimori dirigió al destacamento Colina.
Si la Fiscalía está retrocediendo en su acusación oral de orden directa y ahora dice ya no es orden directa como la acusación escrita, sino ahora dice era genérica. Ya en la acusación escrita dice ordenó la matanza de Barrios Altos y Cantuta, ahora dice no solamente ordenó una política de medidas de guerra sucia, ha reorganizado los hechos. Sin embargo, la República en enero del 2009 determina que Fujimori dirigió al destacamento Colina. ¿Sobre qué prueba? Este Ángel Páez seguramente va a escribir un tratado de la prueba que nos va a iluminar de ahora en adelante. La primera, no por más pequeño o más duro, septiembre del 2007, la mafia al acecho, edición especial. Nuevamente, ¿sobre qué prueba? Por eso es que decía que el juicio mediático reemplaza la prueba por el me parece. El juicio mediático reemplaza la verdad por el rating. El juicio mediático hace una sentencia anticipada antes de la sentencia del Poder Judicial. Porque pregunto, ¿quién en esta sociedad debería decir lo que aparece en esos titulares? ¿Quién debería decir Fujimori dirigió o no al Grupo Colina? ¿No son ustedes? El diario La Primera, nuevamente en enero del 2009, en la misma línea. Perdón, el anterior, solamente resaltar la parte de la foto. Recibirá la pena que merece. ¿Cómo sabe La Primera que va a tener una pena? Nuevamente, característica de la justicia mediática, su condena anticipada y su presión. Y ya depende de quién sea el ser humano y cuánto espíritu tenga para frenarla. Y me preocupa, con todo respeto, que para vencer esto haya que ser héroe. Porque héroes solo hay 5. Por eso es que prefiero la otra H, honesto. Honesto tienen que ser todos, héroes solo algunos. A nadie lo pueden condenar, por eso decía Juan Bustos Ramírez que el derecho no se ha hecho, el derecho penal, para explicar la exigibilidad de otra conducta, no se ha hecho para héroes ni para santos, sino para hombres comunes y corrientes. No pretendo un tribunal de héroes, sino de gente honesta como ustedes lo son. Porque es el único antídoto para decirle no, si la prueba así lo exige. Fujimori dirigió, no dirigiría, podría dirigir, estamos investigando, se ha dirigido. Dirigió la guerra sucia. Lo que se viene comprobando, Fujimori lo sabía y dirigía todo. ¿Qué prueba? Seguro ahí nos explicarán. Seguro cuando leemos eso, vemos un análisis jurídico profundo de Carlos Rivera de repente, donde él nos ilumina y nos explica cómo. Habré escogido a Mittermeier, habré escogido a Florian, habré escogido a Gorpe. Esto es interesante. Febrero del 2009, ojalá que la Suprema respete a la sentencia. Toda una campaña mediática se creó y se ha creado para determinar quién iba a componer el tribunal de apelación en el caso el tribunal que verá el recurso de nulidad en el caso del presidente Fujimori. Desde quién iba a ser presidente de la Corte Suprema hasta quiénes iban a integrar los miembros de la sala que verá el recurso de nulidad de una sentencia que hasta ahora no se da. Y han salido, yo no he salido para nada, a decir estamos contentos y satisfechos con esta designación.
¿Por qué molestan al árbitro si todavía no se juega el partido? El Comercio, el decano, el más profundo de todos, el más serio. Fujimori tuvo el control sobre actos lesivos de Colina. Y nuevamente, claro, sale el doctor Guillén con gran emoción. No discuto su emoción, eso sí no le discuto, es muy emocionado. Ahí sí no se angustia. Pero el problema es que yo les pediría que ustedes busquen si la defensa tiene un espacio igual. Si alguna vez el Comercio se ha dignado, salvo a ponernos en una caricatura, en un editorial como Puercoespines, salvo eso, que nos haya dedicado un solo página para poder presentar nuestros humildes argumentos, que de repente son equivocados, pero aburridos no son, les aseguro. Y hasta ahora, en todos estos años, ni media página, ni un cuarto de página. Señalo un ejemplo nomás, señores miembros de la sala. Cuando se hizo la actuación de la prueba documental, la Fiscalía dice, todos los titulares sin excepción, la Fiscalía dice, y abajo en la última línea, la defensa dije, pensé, eso debe ser porque ahora está presentando su prueba a la Fiscalía. Seguro cuando presente la defensa va a decir, la defensa dice. Ni una sola. Ni una sola. Y es el decano. O este impresionante. Esto todavía es un reto. Ojalá que al término de mi alegato quisiera por favor que me dediquen una página igualita. Especial del Comercio, enero del 2009. Fiscalía terminó su alegato y pidió 30 años de prisión para Fujimori y todo el desarrollo. Miren qué bonitas las cadenas. ¿Creen que me van a permitir un espacio igual? Lo anuncio desde ahorita. ¿Creen? ¿Alguien apostaría una gaseosa? Nada, nada. Justicia es condena a Fujimori. No hay otra justicia. Balanza de un plato. Nuestro Caretas, que hasta se ha beneficiado de este juicio porque utilizó como propaganda que el presidente Fujimori no tenía tiempo de leerlo. Claro, es que seguramente vencer una hiperinflación de 2.200.000 o salvar a 22 millones de personas, pues le da tiempo seguramente de ver hasta Cartoon Network. Septiembre del 2007. Cautivo, el futuro de Fujimori cautivo por donde se le mire. En los tres, verán ustedes, en ese ojo con este juicio y en este amor sin barreras, verán que los tres son: Fujimori es culpable. Si el Poder Judicial va a estar a la altura de las circunstancias, Fujimori tiene que ser condenado. Algo muy fácil como esto, señores magistrados. ¿Estos medios de comunicación aceptarían una sentencia absolutoria igual que una sentencia condenatoria? Ustedes son magistrados de mucha experiencia. Saben perfectamente cómo van a reaccionar esos medios. Y solo sus conciencias pueden neutralizar o no ese veneno. Nuevamente en la misma línea, el 12 de junio del 2008. Guerra de manuales. Caretas hace un análisis sobre la prueba. El famoso manual de equipos básicos ya hace todo un análisis. Pregunto, ¿sobre verdad semántica o sintáctica? ¿Sobre qué función de la prueba? Llega a la conclusión que esos manuales determinan que mi cliente es asesino. Ahí está el razonamiento. No sé si ese razonamiento tendrá validez o no, pero en ese ejemplar establecen cómo esos manuales determinan que Fujimori es un asesino. 11 de diciembre del 2008, Caretas 2057 por si acaso.
Lo mismo. Nuevamente, en este caso, claro, recogen la posición del doctor Guillén, pero se da el mismo caso que todos los otros medios. A este Pechito no lo dejan intervenir. Tampoco puede intervenir. Incluso la última vez me dijeron, tú intervienes, pero si nos das a Valdés. O sea, le dije, este es figuritas. La televisión, que también, así como Ángel Páez se ha vuelto un tratadista de la prueba, Chichi Valenzuela, otra tratadista de la prueba, basada en ese gran testimonio que es el de Humberto Jara, ese profundo, sólido, indestructible testimonio que ya analizaremos en su momento porque recién estamos comenzando. No sé por qué han saltado tanto ayer o ahora en la mañana. Vamos a ver solamente un pequeño extracto de lo que construyó La Ventana Indiscreta cuando comenzaba este juicio. Cómo arrancó su juicio mediático. El 16 de julio se envió el ejecutivo del atentado de Tarata, siguiendo las reglas de la guerra de baja intensidad. 2 días después, siguiendo las mismas reglas del ojo por ojo, Fujimori dispuso el operativo de la Cantota. Una réplica que se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 1992. En la madrugada, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el Grupo Colina, apoyados por los soldados de la División de Fuerzas Especiales al mando del general Gil Pérez Documento. Lo que demuestran en este video es que Fujimori es autor de una guerra clandestina. Lástima que el audio no nos ayude. En segundo lugar, este video, este reportaje de La Ventana Indiscreta es para demostrar que el testimonio de Robles, dado en juicio, es verdadero y que por tanto hay que creerle cuando dice que Fujimori es culpable. Un grupo criminal que estaba cometiendo este tipo de actos en forma sistemática. Le dijo que ya había hablado con el inspector general del ejército y que habían quedado en que iban a cumplir la orden de Hermosa Ríos de hacerla larga, de que no había ningún militar implicado en esta masacre y que la iban a hacer larga hasta que la gente se olvide. En el tercero, bueno, siguen en el mismo desarrollo para demostrar... Tuvieron que pasar casi 10 años para que un video hundiera al régimen y que el mayor Santiago Martín Rivas le contara a un periodista la verdad. Lo cierto es que había una decisión política digital por el presidente de la República de Venezuela y cumplieron por el manifestación. Lo que dice la periodista en este video es: lo que dice Martín Rivas es la verdad. Extraordinaria afirmación. ¿Qué verdad? ¿Verdad semántica? ¿Verdad sintáctica? ¿Verdad pragmática? ¿Y cuál de las tres puede ser utilizada en el proceso penal? Sin embargo, la lanzan a la prensa para establecer justicia es igual a condena. Justicia es igual a culpabilidad. Y tácitamente, injusticia es igual a absolución. Si lo condenan son justos, si lo absuelven son injustos. Montesinos, con la anuencia por supuesto de Fujimori, llegamos a someter hasta la humillación a generales de nuestro ejército. Increíble el papel que jugaron Salazar Monroy, Hermosa Ríos, el general Picón, ya fallecido por cierto. Jugaron un papel realmente vergonzoso, fueron unos peleles, unos mequetrefes en manos de ese asesor.
excepciones. Hubo excepciones en el ejército, claro que sí. Una de esas grandes excepciones fue el general Rodolfo Robles. Hubo otras, el general Salinas, los generales Obando. Los testigos de cargo sí dicen la verdad. Los testigos de cargo no dicen la verdad. Cuarto poder. La tortura ahora es para los vivos, que miran este perverso dispensario de huesos con la esperanza de que algo les pertenezca. Algunos se irán con algo que enterrar y otros se marcharán con las manos vacías. Un beso para mí, por favor, parecen decir sus caras de bocas mudas. Este es el legado del Grupo Colina y del gobierno de Alberto Fujimori. Este reportaje se llama La Cantuta, Descanso Externo. No menciono a la reportera para que no se enoje conmigo. Y dice que la Cantuta fue el legado del Grupo Colina y del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Sobre qué prueba? ¿O acaso la prensa no debería trabajar con la verdad? Por eso decía hace un momento cuál es el íter de la prensa mediática. Reemplace el parecer por la prueba. Dicho sea de paso, en ninguna de estas intervenciones, en ninguno de estos reportajes, se permitió intervenir. O a este defensor, o en la misma magnitud. Y aquí lo que quiero es demostrar, a pesar que reconozco que el canal N, en un medio como el de Altaos, o el hecho de solo publicitar este juicio, permite de alguna manera equiparar. Si este juicio no sería televisado, tendríamos gravísimos problemas, peor en el juicio mediático. Pero el canal N son muchas personas, y quiero poner un ejemplo de cómo los hechos se distorsionan y se manejan las imágenes para dejar un mensaje. Ustedes recordarán el anuncio permanente que hace Canal N cuando dice, sale Vladimiro Montesinos diciendo Fujimori es inocente, y lo sacan al presidente de la sala diciendo esta declaración no tiene ningún valor. Fujimori no tiene ninguna responsabilidad. Esa declaración no tiene valor a los fines de esta causa. Fujimori es inocente, esta declaración no tiene ningún valor para los fines de esta causa. Pero no pudieron hacer esto, por ejemplo. Subordinado del señor presidente Alberto Fujimori. Esa declaración no tiene valor a los fines de esta causa. En vez de escoger la palabra o la frase Fujimori es inocente, esto no tiene ningún valor, no pudieron escoger la frase soy subordinado del presidente Fujimori, esta declaración no tiene ningún valor. ¿No hay ahí un sentido? ¿No hay ahí la idea de dirigir un mensaje? ¿Hay o no hay un juicio mediático, señores miembros del tribunal? Que otra cosa es si llegará o no a sus conciencias. Pero que el peligro existe. Terremotos en el Perú siempre va a haber. Hoy día habrá, no sabemos. Existe un sistema judicial frágil frente a un juicio paralelo mediático que cada día crece más. Es un fenómeno que no se puede discutir. ¿Cuál ha sido, para ir terminando, la reacción de la prensa ante el inicio de los alegatos? El Comercio, ninguna información. La Primera, ninguna información. Perú 21, ninguna información. Diario Expreso, ninguna información. ¿Y por qué remarco esto? Porque si revisamos la prensa cuando iba a iniciar sus alegatos de cierre de la Fiscalía o su acusación oral, era con bombos y platillos. Se pedirán 30 años de cárcel para Alberto Fujimori. Pero el inicio de la defensa, cero. Si no hubiéramos pisado callos el lunes, seguíamos en cero, en mutis. Debo agradecer que ahora nos dedican completamente. Salvo la República.
Miren que debo reconocer que la República realmente es un verdadero fiscal y juez. Se ensañan con las víctimas, ahí no sale la parte resaltada, con amarillo, permítanme leerla. Sale don Edmundo Cruz, a quien aprecio mucho, diciendo: ahora que César Nakazaki inicia su alegato en defensa del expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, vale recordar los rasgos horrendos de estos crímenes impresos en los restos de la víctima, y sale todo este artículo. ¿No es un juicio mediático? Cuidado que comienza la defensa, pero ya sabemos cuál es la sentencia. Y para el día de hoy, ayer, perdón, después de la defensa, puro cuento. Nakazaki inicia una defensa desesperada del ex dictador Fujimori. Puro cuento, parece que no ha entendido, quizás por estudiar mucho la República, la teoría de la prueba, no ha estudiado igualmente epistemología. Entonces ha confundido lo que es señalar, que hay que advertir qué cosa es verdad semántica, qué cosa es verdad sintáctica, cómo la verdad sintáctica es lo coherente, es la narración de un cuento sin importar qué es realidad, y aparecen con puro cuento. Y desesperado, repito, una cosa es desesperado y otra cosa es no tener chicha, sino sangre en las venas, y rebelarse frente a una acusación de 30 años de cárcel. Ojalá algún día estos señores no les pidan 30 años y van a pedir que su abogado de repente sea un hielo, un Iceman. No lo creo. Y ya casi para terminar, el silencio de Panamericana. Panamericana transmitía este juicio y de la noche a la mañana se cayó. Enviamos una carta, un derecho de petición, donde preguntamos si eran razones técnicas, quizás razones de rating, a la gente no le interesa el juicio. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Nada, cero. Yo tengo mi teoría. Y a pesar que me protege el estrado de la defensa, mejor no la digo. Más algún congresista me ha dicho a la oreja, ¿qué pasó? Silencio, se acabó. No transmitió más. Y hoy día, la primera, para no quedarse atrás, Nakazaki perdedor. Abogado del ex dictador, perdió el juicio y habló a gritos en su alegato final porque se quedó huérfano de argumentos. ¿Sostiene quién? H. Jade ha resucitado. Gran abogado en el juicio mediático. Yo reconozco, sí, al doctor Chegade, al revés, una gran virtud. Él contribuyó mucho en levantar lo mediático en la etapa de la extradición, pero nunca presentó un solo escrito en los procesos. Nunca lo vi hacer alguna intervención como se hacía mi amigo Ronald Gamarra cuando era procurador. Me gustaría que el doctor Chejade nos enseñe su escrito luminoso en alguno de los casos que presentó para demostrarnos que hacía abogacía en alguno de los juicios. Ninguno. Y lo que decía hace un momento, la República, yo también exijo pruebas a Nakazaki. ¿Quién me exige pruebas? La pobre madre del niño muerto. ¿Por qué? Porque yo he dicho que eran terroristas. ¿Cuándo dije que eran terroristas? Se ha hablado de la introducción, de la conciliación del derecho a la sociedad y el derecho del procesado. Luego hablé de la realidad y que al lado de los 25 muertos había que recordar a los 22 millones de vivos, que también había profesores, estudiantes, artistas, futbolistas, etcétera. Y luego proceso, prueba y verdad. Pero claro, esto sirve al juicio mediático.
Qué mal hombre, le dice al niño terruco. ¿No es juicio mediático? Y finalmente, de la manera más absurda, quieren enfrentarme al tribunal. Y ponen como que es una comparsa, y como yo hablo que existe justicia mediática, la República también, ¿no? La República, yo me dirijo a un grupo de payasos. O sea, cuando yo hablo de justicia mediática, entonces para mí los jueces son payasos. O sea, todo esto no existe, no sirve, no es una realidad. ¿Qué tenemos, señores miembros de la sala? ¿Qué tenemos en este juicio mediático contra el presidente Fujimori? El derecho a la comunicación enseña que hay varios tipos de periodistas. El periodista testigo, el periodista pedagogo, el periodista escritor, el periodista detective científico, el periodista fiscal y el periodista juez. En el juicio mediático, como es evidente, tenemos periodistas jueces. Si el periodista fiscal era la antesala del periodista juez, este desplaza al periodismo hacia otras regiones que no le son nuevas, sino que antes las conocía como investigador o como testigo. Ahora se encuentra en ellas como periodista juez, aquel que interviene en la persecución penal, no para informar sobre lo que en ella sucede, sino para, como ya se explicó, realizar un proceso paralelo, con sentencia anticipada, decidiendo si el hecho es delito y quién es el delincuente, y luego presiona para que el tribunal decida igual, o para que la sociedad no acepte la sentencia judicial. Repito, presiona para que el tribunal decida igual, o presiona para que la sociedad no acepte la sentencia. Termino este punto con María Isabel Valledecabrés Ortiz, que señala cuáles son los problemas, ya no los riesgos, sino los problemas de la justicia mediática. Y son tres. Problemas con relación al acceso a las fuentes de información. Esto es, fuentes de prueba que serán empleadas en el proceso. ¿Cuál fue el manual que salió en la República y luego? El manual de equipos básicos, señor presidente, señores vocales, no fue incorporado al proceso por la parte civil. No fue incorporado al proceso por la Fiscalía, me refiero al proceso anexo, en la fase de instrucción. Fue incorporado por nosotros, porque había salido en la República. La República fue la que obtuvo ese manual, cuya legitimidad se está discutiendo o no. Entonces los medios de comunicación manipulan las fuentes de información que luego van a ser fuentes de prueba. Luego, problemas de publicidad perjudicial sobre el objeto del proceso penal que ya hemos desarrollado, y los problemas de presiones a los jueces y al resto de participantes en el proceso penal. Tuvimos grandes problemas para traer testigos, porque cada testigo que traíamos era una denuncia periodística que salía. Señor presidente, señores vocales, para concluir con este último punto de los aspectos generales de la defensa, vuelvo a establecer: la justicia mediática es una realidad. El peligro en el proceso penal es la garantía del tribunal imparcial. En el Perú y en el mundo existen jueces independientes inmunes a la justicia mediática, sí, pero existe un poderes judiciales
que son frágiles ante la justicia de la prensa. Y eso es realidad en los casos diarios, mucho más en el caso más importante de la historia de la justicia penal peruana. Alberto Fujimori es víctima de una justicia mediática en la cual hace años ya ha sido condenado. Y esta justicia mediática ejerce una presión sobre el tribunal. Dependerá del tribunal, dependerá de su conciencia, dependerá de su honestidad, no de su heroísmo, el tener que determinar si lo que dice la justicia mediática es correcto o no. Por la hora son 10 para las 11, presidente. Le pediría, adelantemos el receso. Bien, vamos a hacer el primer receso de esta sesión.